tardes, bienvenidos a Smoke and King. Hoy vamos a hacer un taller sobre mod, fabricación de mod y un poco de electrónica también. Vamos a hacer un poco de intercambio aquí porque, como siempre digo, igual que dije en el taller de resistencia, es un poco en los dos sentidos, ¿no? Cada cual que aporte un poco también sus experiencias. Hemos preparado, con Pablo, preparamos una lista de temas que nos pareció importante a la hora de tocar el tema de los mods. Y yo creo que para hablar de mods, lo principal sería hacer un poquitico de historia, no mucho, porque la historia es larga y no vamos a tampoco ahora a cansarnos con eso. Vamos a ir un poquitico a los comienzos, relativamente, porque nos vamos a ir hasta las baterías Ego nada más, no nos vamos a ir mucho más atrás que eso. Los primeros cigarrillos que ya pudiéramos considerar que tenían un rendimiento adecuado y que hacían posible ya comenzar a vapear con cierto grado de satisfacción, aparecieron cuando llegaron las baterías Ego y los primeros claromensadores. Aquí yo les he traído una batería Ego, que después voy a hablar de ella, porque además la tengo ya preparada, desarmada para hablarles un poco de ella. Nos permitieron, como decía, ya comenzar a vapear. Pero ¿qué pasaba? Apareció el tema del rendimiento fundamentalmente. O sea, yo pienso que los dos temas fundamentales a la hora de hablar de cigarrillo electrónico son el rendimiento y la autonomía. O sea, rendimiento en cuanto a producción de vapor y autonomía, es decir, tiempo de duración entre una carga y la otra. Porque las primeras baterías, o sea, las baterías más pequeñitas, funcionan, nos permite vapear, el rendimiento no era malo, pero estaba el tema del aprovechamiento de la carga de la batería, era muy poca, y para un fumador medio, pues no llegaban a durar un día. Yo recuerdo que la primera Ego que yo tuve, pues tenía que cargar la mitad del día, ya tenía que cargar. Entonces venía el tema de tener que salir con varias baterías a la calle porque te dejaba sin poder vapear a mitad del día y tenías que cambiar la batería. Entonces, en mi experiencia personal, yo sin saber todavía qué era el mundo del mod y de la fabricación de mod, pues eso fue lo primero que me chocó. Yo dije, bueno, vale, esto me va a resolver a mí un problema, pero tengo muy poca autonomía. ¿Cómo resuelvo el problema de la autonomía? Pues con una batería Ego, yo dije, bueno, pues esto está muy bien, pero esto se puede transformar, esto se puede modificar. Y esa es la palabra clave, modificar. La palabra mod viene del inglés modify, que significa modificar. Es decir, los primeros modders que surgieron en Reino Unido, Francia, fueron personas que al igual que yo dijeron, esto hay que buscarle más autonomía. Pues vamos a hacernos nuestros propios mods o nuestras propias baterías. Lo que hicieron fue modificar las baterías originales para lograr más autonomía. Eso fue en inicio, así surgieron los mods. Ya después la industria se dio cuenta de lo mismo que nos habíamos dado cuenta todos nosotros en su momento, de que había que ganar en autonomía. Entonces la industria comenzó a fabricar los mods. Pero los primeros mods siempre fueron artesanales, fueron personas que dijeron, bueno, pues vamos a cambiar estas baterías, ponerle baterías de más duración para tener más rendimiento y más autonomía. Entonces, por ejemplo, en el caso del primer mod que yo hice, yo sencillamente me dije, bueno, pues tengo que utilizar una batería con mayor rendimiento. Yo voy a utilizar una batería 18650 que me da mucho más amperaje, mucho más bataje y mucho mejor voltaje. Pero que esta batería, ¿cómo yo utilizo esta batería? Bueno, pues tengo que hacerle una carcasa. ¿Qué es un mod? Un mod sencillamente es un recipiente que contiene una batería y un pulsador y punto. En esencia, eso es un mod. Lo que sucede es que ahí no paró la cosa, sino que los modders también ya fueron adicionándole electrónica, fueron adicionándole otras prestaciones para poder poner incluso una segunda batería y poder controlar el amperaje y el bataje, el bataje y el voltaje. Y entonces ya se le fueron adicionando sistemas electrónicos, que ya de eso iremos hablando después. Pero lo que sí quería puntualizar es que un mod es básicamente
una caja, un recipiente donde se pone una batería. Una batería, o sea, una caja donde se incluye una rosca donde vamos a roscar nuestro atomizador o nuestro claromizador. Como ya sabemos, la rosca más estandarizada es la rosca 510, que ya se ha ido estandarizando, pero al principio habían otras medidas de rosca. Pero ¿qué pasaba? Que eso traía un problema, y es que no todos los atomizadores servían en todos los modos. Y entonces el mercado ha ido estandarizando la rosca 510 como la más apta para poder roscar los diferentes atomizadores y claromizadores que hay en el mercado. Eso en esencia es lo que dio origen al surgimiento del mod, o sea, a modificar la batería que teníamos anteriormente para tener mayor autonomía. Es decir, cuando con una batería Edo tenías que salir con 2 baterías a la calle, bueno, pues ya con una sola batería 18650, pues ya te duraba un día, quizás hasta 2 días. Yo tengo mods que utilizan 2 baterías 18650 y tengo una autonomía tremenda, una autonomía que a veces pasan 3, 4 y 5 días y no tengo que cargarla. Y eso, al menos para mí, es importante, porque así yo puedo salir a la calle sin preocuparme de tener que andar con 2 y 3 baterías. También están las baterías un poquito más pequeñas, que tienen estos cargadores más pequeños. Siempre se anda con 2 o 3 baterías cuando se sale a la calle, pero yo prefiero las baterías grandes, pero ya eso depende del gusto de cada cual. Esto nos lleva a una pregunta, y es ¿qué es preferible comprar? ¿Un mod electrónico o un mod mecánico? El mod mecánico no satisfizo totalmente las necesidades de los vapeadores. Es decir, sí, ya teníamos un mod con más autonomía, pero también había algunos problemas. Y es que entregaba una corriente que empezaba muy bien, pero a medida que iba avanzando el día, que íbamos vapeando, pues esa corriente iba bajando y la calada ya no se iba haciendo tan efectiva como cuando empezamos a vapear con la batería recién cargada. Y es lógico, porque la batería va perdiendo su carga y va perdiendo la posibilidad de entregar corriente al atomizador. Pues entonces comenzaron a aparecer los primeros circuitos. Los primeros circuitos electrónicos lo que hacían era básicamente proteger esa batería. Proteger la batería contra cortocircuito, contra manipulaciones incorrectas que le hiciéramos a la batería. Pero después comenzaron a aparecer el voltaje variable, el bataje variable y todo eso. Entonces, ¿qué nos convendría mejor? ¿Un mod con electrónica, o mejor dicho, un mod electrónico o un mod mecánico? Eso depende de cada cual, de las necesidades que tenga cada cual, de las aspiraciones que tenga cada cual. Lo cierto es que el mod electrónico nos permite que desde la primera calada hasta la última, hasta que el mod nos dice, oye, ya me tienes que poner a cargar, es mucho más estable, ¿vale? Es mucho más estable. Lo que pasa es que el mod mecánico pues entrega esa corriente sin limitación ninguna. Pero si llega un momento que la calada, que ya la empiezas a sentir que empieza a desfallecer, ya empieza a aflojar ese golpe de garganta. El voltaje variable pues también nos trajo la posibilidad de tener más producción de vapor y más golpe de garganta, igual que el bataje variable. Por eso ya les digo, depende de los intereses de cada cual. Hombre, el mod mecánico tiene unas ventajas. Tiene la ventaja de que es prácticamente irrompible. El mod mecánico es que no se rompe. Vamos, tiene que ser que se parta un cable de dentro o algo así, pero es mucho más duradero, precisamente porque no tiene ninguna electrónica que se nos pueda romper. Pero el mod electrónico tiene esas otras prestaciones: el voltaje variable, el bataje variable, la protección, que es muy importante, y el bloqueo, que se me pasaba el tema del bloqueo. Como estos son dispositivos que prácticamente casi siempre los llevamos dentro de las carteras, dentro de los bolsos, pues el mod mecánico tiene el problema de que si por X o por Y se da una pulsación y se mantiene presionado, pues te puedes cargar la batería, incluso puede haber producción de gas y tal. Entonces la electrónica nos permite a través de pulsaciones o a través de otros sistemas, pues bloquear esa batería para que no tenga ningún problema mientras está dentro del bolso. Los mods mecánicos, como este por ejemplo,
tienen otros sistemas de protección al botón mucho más mecánico, como su propio nombre indica, ¿no? Como por ejemplo algo tan sencillo como esto, subirle la rosca a ras del botón, entonces ya no podemos pulsarlo sin querer. No son mecanismos electrónicos, sino mecánicos, valga la redundancia. Y otra ventaja que le veo yo a los mods mecánicos es que al quitarte tanta electrónica libera mucho espacio en el dispositivo y entonces te da pie a hacer virguerías como esta, ¿sabes? Ya le puedes dar la forma que tú quieras. Claro. O esto, o el hammer ese en plan martillo que se ve. No necesitas un espacio en una pantallita, que eso te va comiendo terreno. Claro. Te da más lugar a un diseño mucho más libre, ¿no? Claro. Por aquí tenemos algunos mods. Por ejemplo, esta pipa, esto no es otra cosa que un mod mecánico, esto es una caja con una batería dentro. Vamos a verla para que se den cuenta. Fijarse lo pequeña que es, no tiene electrónica ninguna. Exactamente, esto no tiene electrónica ninguna. Esto sencillamente... El único espacio que tiene es la rosca y la batería. Exactamente. Aquí la tenemos, ¿ven? Eso no tiene absolutamente ninguna electrónica. Incluso esto se le quita esta tapa, que es donde va el pulsador. Esto no tiene absolutamente nada, esto está vacío totalmente, o sea, ahí lo que tiene sencillamente es las conexiones eléctricas y un pulsador, nada más que eso. Y como decía Pablo, pues esto trae la ventaja de que una cosa tan pequeña, pues ya aquí lo tenemos todo básicamente. Yo creo que los mods mecánicos van más encaminados a utilizar atos reparables. Como tú puedes hacer ese ataque que tú quieras, le haces una resistencia muy pequeña y entonces no necesitas tanto voltaje ni tanto bataje. Claro. Entonces con un mod mecánico te da suficiente potencia. Siempre teniendo buenas baterías. Si vamos a utilizar galvanizadores comerciales típicos, Protan, Evolt, Claricono, pues te conviene más tener un mod electrónico que le puedas tú subir el voltaje a más de 4. Hay cosas que no pueden hacer los mecánicos. Pues le decía, teníamos esta pipa. Teníamos este otro mod que ya aquí vendríamos teniendo casi como un paso entre el mod totalmente mecánico y un mod con electrónica. Este mod, que es muy curioso porque yo diría que es un mod mecánico que le adicionaron una electrónica. No es lo mismo que un mod con electrónica. ¿Por qué razón? Porque la función que cumple la electrónica en este mod es básicamente de protección. O sea, no puedes cambiar el bataje, no puedes cambiar el voltaje, no lo puedes cambiar, pero tiene una electrónica de protección y que a la vez tiene un pulsador que también está incluido en esa electrónica. Y tiene sistema de bloqueo. Claro, y adiciona el sistema de bloqueo para el tema de que no se vaya a pulsar mientras lo tenemos dentro de un bolso o cualquier otro lugar. O sea que esto vendría siendo como un un eslabón intermedio entre el mecánico y los electrónicos. Y además es Provape, una de las marcas más prestigiosas, como podemos ver aquí. Este dispositivo es el Provape 1, uno de los primeros mods electrónicos que hizo la casa Provape. Una reliquia. Ya esto casi que es museable ya, ¿no? Sí, esto casi que es guardada cuando... Después de este vino para cuando valga miles de euros. Dentro de 30 años. Exactamente. Después de esto vino Provari. Claro, después de ese vino los Provari, la serie Provari. La serie Provari son ya los mods de Provape con voltaje variable. ¿Puedo hacer un inciso? Claro, por supuesto, porque he oído hablar de los mods mecánicos que se pueden convertir en electrónicos. A eso vamos ahora. Perdón. A eso vamos ahora. Ahora vamos a los kicks, a los famosos kicks. Vale. Exactamente. Teníamos los mods mecánicos y ya muchos habíamos comprado, o sea, mejor dicho, muchos ya habían comprado mods mecánicos y comienzan a aparecer los mods electrónicos. Y entonces ya los que teníamos si este es el electrónico, este es el paso después. Un ejemplo de mod electrónico. Sí, aquí tenemos un mod electrónico con un solo pulsador. Es muy curioso porque en un solo pulsador lograron resumir todo. Es decir, con este pulsador se cambia el voltaje y se cambia el bataje a golpe de pulsaciones. Unos lo prefieren con un solo botón, otros los prefieren con los 3 botones. Ya eso depende del gusto de cada cual. A mí es que los diseños estos así minimalistas me encantan. Estos diseños así con pocas cosas, pero con muchas prestaciones. A mí me gustan mucho, pero lo cierto es que con los 2 botones adicionales pues también
se viabiliza un poquito el tema de cambiar el voltaje y cambiar el... Con un solo botón accedes a todos los menús. Es a lo mejor más minimalista el diseño, más bonito con menos botones, pero más complicado. Claro, un poquito más complicado a la hora de manipularlo. Claro. Exacto. Bueno, pues les quería decir que, o sea, después de pasar el paso intermedio en el que se le adicionó una electrónica a un mod mecánico, pues comienzan a surgir los kick. Kick significa golpe en inglés, y básicamente el kick lo que pretende es mejorar las prestaciones del mod mecánico. Es decir, concibieron un pequeño circuito, una circuitería que se adicionaba dentro del mod mecánico, y lo hicieron inicialmente para variar el voltaje, y después incluso llegaron más lejos y lo fabricaron para variar el bataje. Entonces ahora mismo yo no tengo ningún kick aquí, pero son básicamente unas piezas electrónicas, unos sistemas electrónicos que se adicionaban básicamente en mod del tipo de estos más bien redondos, o sea, porque ya aquí en estos mods tan pequeños porque no cabe un kick. El tema con el kick es que debe haber un espacio interno dentro del mod para poder adicionar ese kick. Por regla general se adicionaban, vamos a suponer que esto fuera un mod con capacidad suficiente, pues lo que se hacía era, se ponía se pone la batería, y en este espacio aquí se adiciona el kick. Lo que pasa es que, como ya les digo, no todos los mecánicos asimilan un kick, porque es necesario que haya un espacio suficiente como para introducir esa especie de redondelito con un circuito electrónico, y después se ponía la tapa. Los mods mecánicos, telescópicos y modulares ya están... Hombre, claro, los telescópicos sí, porque tienen todas las capacidades ahí para poner... Incluso los modulares vienen ya pensados con un modulito por si les quieres poner... Con un modulito para adicionarle el kick. Normal. Entonces eso lo que hacía es ya prácticamente convertir un mod mecánico en uno electrónico. O sea, que incluso tenías la posibilidad de utilizarlo totalmente mecánico o con los kicks adicionados. Lo que pasa con esos kicks es que no tienen la forma de manipularlo desde afuera, es decir, tienes que desarmarlo y con un destornillador, pues entonces cambiar el voltaje y cambiar el bataje. O sea, no tiene totalmente... Por eso es un punto intermedio entre este y lo que ya serían los mods totalmente electrónicos. Si tú querías decir algo con respecto a los... Nada, solamente era preguntar lo del kick. Exactamente, el kick, bueno, pues el que tenga un mod mecánico y quiera tener las prestaciones de un electrónico, pues adicionándole un kick de voltaje variable o de bataje variable, pues se mejora mucho, mejora entre comillas, las prestaciones de ese... Un mismo aparato puede tener voltaje variable o mecánico, depende de... Exactamente, lo puedes tener a tu gusto como lo quieras. Si lo quieres, pues le sacas los kicks, que son muy fáciles de poner y poner, de quitar y poner relativamente, porque tienen unos pincitos que tienen que hacer contacto con el cuerpo del mod, vamos, que tiene su... Es un poco rollo. Cada vez que te dé a ti por cambiar voltaje, tienes que sacarlo. Tienes que abrirlo, claro. Que no es tan cómodo como el electrónico. Exactamente, además tienen unas patillitas que hacen contacto con el cuerpo del mod, con el cuerpo metálico del mod por dentro, y a veces eso da un poquito de rollo. Pero es como todo, pues es cuestión de irlo probando e irlo ajustando. Posterior al tema de los kicks aparecieron los famosos DNA, los DNA 20 y 30. Estos ya, los DNA son más bien circuitos electrónicos que están destinados no para usuarios normales, no para vapeadores normales, más bien están concebidos para modders, o sea, para fabricantes de modders, porque son un circuito que se le adiciona a un mod que tú fabricas. Es prácticamente imposible adicionárselo a un mod que ya venga de fábrica. Eso es básicamente para box mod, o sea, mod en tipo caja, donde tengas el espacio suficiente para montar esos DNA. Esos DNA son fabulosos, porque vienen ya con los 3 botones, no solamente con un solo botón. Vienen con los 3 botones para cambiar el voltaje y el bataje, y además vienen con una pantalla donde aparece la resistencia que le estás poniendo, aparece el voltaje que le estás solicitando por los botones, el bataje. Primero estaba la versión 20 y después apareció la versión 30, que es muchísimo más sofisticada, muchísimo mejor.
vamos a hablar un poquito de baterías, porque como decíamos, un mod no es otra cosa que un recipiente donde va una batería, y lo más importante del mod es la batería. Ya de baterías hablamos un poquito, sobre todo de voltaje y vataje, hablamos también de amperaje en el taller de resistencia. Aquí tenemos las otras, los diferentes tamaños del 18650 que yo la tenía aquí ya. Estas son IMR y estas son ICR. ¿Cuáles son las ICR? En general, las ICR te dan más autonomía, pero químicamente tienen menor protección. Exactamente. Entonces son un poco menos fiables que las IMR. Exactamente. Y la durabilidad de las IMR dicen que son casi para toda la vida, y las ICR pues no duran tanto. A partir de cuando llevas una fuga de carga, 200 o 300, empieza ya a fallar un poco. Las IMR, sin embargo, tienen más vida útil en el tiempo. Y estos son los distintos tamaños que hay. Estas son, por ejemplo, la 18350 y este es un tamaño 18650. ¿Vale? Aquí las intermedias no las tenemos, las 18500. También hay un tamaño intermedio entre estas y estas. En nuestros mods modulares o telescópicos podemos aplicar una u otra dependiendo de la autonomía que queramos conseguir. Y por supuesto, mientras más grande sea la batería, más grande va a ser mod. Ya es cuestión de gusto de cada uno. Exactamente. Y me imagino que también será distinto el tipo de batería que se debe de utilizar en un mod mecánico que en uno electrónico, ¿no? Claro, eso es lo que hablábamos al principio. O sea, en el mod mecánico, pues puedes utilizar baterías que tengan mayores prestaciones, y en el mod electrónico pues utilizas baterías que incluso sin protección la puedes utilizar, porque la misma electrónica del mod te está protegiendo la batería. En el mod mecánico, al no tener protección ninguna, pues se deben utilizar baterías protegidas, IMR en este caso. A ser preferibles IMR, ¿vale? Para mod mecánico. Exactamente. Que yo personalmente también he utilizado pilas ICR en mod mecánico y no ha pasado absolutamente Yo nada. las he utilizado, bueno, yo ahora mismo en Tú has hecho auténtica barbaridad. Yo he hecho de todo tipo de cosas. Lo estaba comentando con Pablo cuando estábamos preparando el taller, que, o sea, yo recomiendo lo que se recomienda siempre, utilizar mucha protección y tal, pero que yo he hecho de todo con las baterías. Yo jamás he tenido un problema con la batería, jamás he tenido problemas. Yo utilizo baterías ICR en todos los mods que he estado utilizando y en los que utilizo en el diario, y yo nunca he tenido un problema con... Sí, Hombre, te despista como yo, ¿no? Que somos así un poco más alocados. a ver, con una batería lo que hay que tener cuidado que son normales, o sea, no cortocircuitarla, o sea, no producir un cortocircuito entre el positivo y el negativo, mantenerlas alejadas de humedad, de líquidos que chorreen, no ponerla al sol directo. Exactamente, no dejarla al sol, a mucho calor, por tal. ejemplo, yo las resistencias y demás, no puedo cometer algún, ¿sabes? Puedo quedar un cortocircuito, ¿no? O, exactamente. como si haciendo una resistencia, ¿no? Ahí es mejor, ¿no? Y, hombre, ya te digo, a la hora de poner una resistencia o de fabricar una resistencia, lo que tienes que tratar de no producir un cortocircuito en los polos de la batería, y no solamente son los polos de la batería, son estos polos que están aquí. Cuando esto tiene una batería puesta dentro, los polos son estos que están aquí, ya no son los polos de la batería. Tenemos el negativo aquí afuera y el positivo aquí dentro. Es decir, tú con esta pinza no puedes estar pulsando y produciendo aquí un cortocircuito, ¿entiendes? Eso es elemental, eso es elemental. Porque si tienes una pulsación, aquí ya tienes estas puntas, están cargadas, o sea, aquí hay corriente. Si te pones a hacer una manipulación aquí, produces un cortocircuito, hombre, si es un cortocircuito pequeño, no es tan grave. Lo que sí te puedes es cargar la electrónica, si es una batería Evo. Una batería Evo que le hagas un cortocircuito, automáticamente te cargas la electrónica, porque ya yo me he cargado un montón. por eso estamos hablando de si estamos con uno mecánico, haciendo la resistencia o lo que sea, toqueteando, sí, y encima la batería no está protegida, ¿no? Entiendo yo que ahí no está el exactamente. El problema de los mecánicos cuando tienes una batería puesta es un problema que se crea aquí con la arenilla que va quedando del tema del enroscado y desenroscado. Ya de eso voy a hablar después, pero bueno, ya que hemos tocado el tema, los mods mecánicos duran mucho tiempo, y eso es una ventaja, pero también es un cuidado que hay que tener con ellos, porque al tú roscar y desenroscar continuamente el atomizador, vas creando una especie de arenilla metálica que es conductora de la corriente. Esa arenilla se mezcla con el líquido, que a veces su gotica de líquido, pues se va mezclando y se mete entre el polo positivo y el polo negativo, y eso puede traer como consecuencia un cortocircuito.
Un cortocircuito que si se mantiene durante un tiempo, pues esa batería que está ahí adentro se va a calentar. Se va a calentar. Yo es que por instinto natural, tú me viste ahorita que yo por instinto natural siempre miro y empiezo a limpiar. Pero si no se tiene ese instinto, va pasando los meses y los meses y los meses, y llega un momento que tú dices, bueno, pero es que esto no tira. Y es que cuando miras ahí dentro se ha depositado una cantidad de salimalla que se desprende de las roscas, y entonces que no tira. Y esa salimalla puede también crear un cortocircuito y nos cargamos una batería. Si la batería es ICR, si no tiene protección. Si tiene protección, pues ya la protección de la batería nos ayuda un poco a cuidar la batería. Ese es básicamente el cuidado que hay que tener con un mod mecánico. Hombre, fuera de eso, en los mods mecánicos, teniendo cuidado de no producir un cortocircuito, mantener las roscas limpias, mantener las polaridades que diga el fabricante. Si el fabricante dice que la polaridad es hacia afuera, miren, les voy a citar un ejemplo muy sencillo. Pablo me dio una pipa que tenía problemas, que tenía un cable partido y tal, y yo me lo llevé para solucionarle el problema. Y dije, bueno, vamos a ver, esto es un mod mecánico. Porque Pablo me lo aclaró, me dijo, el polo positivo va en la punta, o sea, lo contrario a lo que debería ser. El polo positivo va aquí. Lo normal es que fuera así, ¿vale? Bueno, pues yo me la llevé, yo soldé el cable, cambié el cable y tal, y qué sé yo, y dije, bueno, pues a mí Pablo me dijo que esto iba para afuera, pues no, yo la voy a poner como a mí me venga en gana. Y la puse así. Bueno, pues al ratico estaba esto que echaba humo. Al ratico esto se puso caliente, pero caliente. Sin embargo, es un mod mecánico que en teoría, no importa para dónde vaya el positivo y dónde vaya el negativo. Sin embargo, por alguna razón que ahora mismo no la sé, ni la voy a averiguar tampoco, esto va como dice el fabricante. Es decir, tener siempre presente a lo que diga el fabricante. Si el fabricante dice que el polo positivo va en un sentido, poneslo en ese sentido. Si lo piensa la pipa, como tiene el botón arriba, lo normal es que los mecánicos tengan el botón abajo, los telescópicos, ¿no? Y siempre va en el polo negativo. Exactamente, debería ir en el polo negativo. Pues entonces, realmente, ahí también va en el polo negativo el pulsador. Exactamente, ¿sabes? Aquí el pulsador... Lo raro es que el pulsador esté arriba, por ser esto una pipa, ¿sabes? Exactamente, claro, no, pero es que según la configuración de la pipa tienes que pulsar por aquí arriba, ¿no? Ya, pero lo normal de los mod mecánicos es que sean así, que tengan el pulsador abajo. Casi todos los mod mecánicos exactamente, largos. Claro. Entonces claro. La pila va con el culo abajo. Exactamente. Como realmente va también en esta pipa. Como va en esta, como va en esta. Pasa que esta pipa, como le da la vuelta al botón, pues por eso te causa la confusión. Claro. Pues teniendo esos mínimos cuidados, yo no creo que haya mayores dificultades. Se cuentan muchas historias. Se cuentan historias de baterías que han estallado, baterías que esto, que hacen esto y que hacen lo otro. Pues yo es que nunca he visto eso. Lo cierto es que sí tenemos aquí un agujero de ventilación, que eso sí es importante mantenerlo. Vamos, que es difícil que un agujero de ventilación se pueda trabar o se pueda caer algo ahí, pero eso sí es importante tenerlo así, porque yo por experiencia les digo que incluso en este mod que tengo yo, que lo hice, y yo que nunca lo abro porque yo lo cargo de otra manera, pues en algunos momentos lo he desarmado y lo verán ahorita que lo voy a desarmar. Sí he visto que las baterías, estas baterías de iones de litio, sí liberan por aquí, liberan algo. No sé si serán gases, no sé qué tipo de productos serán, pero me han dejado una marca ahí dentro, como que han liberado algo. Por lo tanto, esto no puede ser un compartimento totalmente hermético. Tiene que tener agujeros de ventilación. ¿Qué ventilación tienes tú ahí en esos dos mods? Bueno, en estos tengo mucha. Aquí hay mucha ventilación. O sea, por aquí ventila muchísimo. Por aquí sale toda la ventilación. ¿Pero ahora lo cierras con eso? No, sí, pero sale por arriba. Vale. Sale por acá arriba. Por acá arriba es ventilación. Mira, esos dos agujeros son ventilación total. Vale. Yo es que este lo uso poco. Y aquí tengo poca, pero tengo por aquí detrás hay un agujero de ventilación y por aquí, déjame ver que ya tengo poca luz. Aquí hay un agujero de ventilación. Aquí hay un agujerito de ventilación. Vale. Pues entonces estábamos con el tema de las baterías, las ICR. Bueno, pues ya saben que las ICR son baterías que prácticamente no tienen protección ninguna. Mira, ahí tenemos agujeros de ventilación, vamos, ahí está sobrado de ventilación. Vale. Pero eso es importante, eso es importante mantenerlo ahí lo más abierto posible. Vale. Pues ahí tenemos ya las baterías, los tamaños de batería, las 18. Un paréntesis que quería hacer, que mucha gente a veces no lo sabemos. Que mencionamos 18650, 18350. ¿Saben lo que significa 18650? Digo, pues si lo dicen, pues
La longitud. Si lo saben, exactamente, el diámetro por la longitud. Exactamente, eso es básicamente. En milímetros, ¿no? 18 En milímetros. significaría 18 milímetros de diámetro longitud. por 650 milímetros de alto. Ajá. La 16. Y esta, por ejemplo, que es una 14-500, Exactamente. mucha más... 14 milímetros 14 de diámetro de diámetro por 500 milímetros de alto. y 500 de alto, y esta tiene 650. Exacto. Buen inciso. Bueno, los tipos de rosca. Quería mencionar un poco el tema de las roscas. Las roscas Ego se fueron estandarizando porque teníamos las baterías Ego tienen dos roscas, esta exterior que vemos aquí y esta interior. Lo que pasa es que se fueron estandarizando la rosca, casi todos los atomizadores que están en estos momentos utilizan la rosca 510. Y esta rosca exterior se fue quedando como exclusiva ya de las baterías Ego. Cada vez menos. Y cada vez menos, ya prácticamente no se utilizan. Por allá por casa tenía yo un... De hecho, todos los cronomizadores te vienen Exactamente. con un faldón para cubrirte esa rosca. Exactamente, para cubrir esa rosca, para que no se vea ya esa rosca que prácticamente está en desuso. Incluso cuando muchos atomizadores que se utilizan con la rosca 510, pues quedaba entonces esta rosca expuesta, y por eso vinieron esos embellecedores para cubrir esa rosca que quedaba ahí afuera. Ya les mencionaba el tema de la rosca 510. Muchas baterías, muchos mods tienen estas roscas 510 hechas de latón. El latón es una aleación de bronce con estaño que está muy bien en cuanto a conductividad, porque el latón es muy conductor de la corriente eléctrica, pero tiene la dificultad de que no es demasiado duro. Es decir, el latón tiende a desgastarse, sobre todo en mods que duran mucho tiempo. O sea, los mecánicos, los electrónicos, no es como una batería Ego que nos va a durar, qué sé yo, 2 o 3 meses. Un mod nos puede durar años, y al quitar y poner continuamente nuestro atomizador de una rosca 510, pues comienza a desgastarse. Para eso apareció una solución que el otro día la estábamos viendo aquí, que es un adaptador. Es decir, un adaptador que se pone aquí en la rosca 510, y entonces ya no hay que moverlo de ahí. Es decir, roscamos nuestro ato en ese adaptador, y si se afecta alguna rosca, se afecta el adaptador, pero no nos cargamos el mod. Claro. Eso es importantísimo. No es más que una rosca extra. Una rosca extra. Echamos el atomizador en esa rosca extra en lugar de la rosca del mod. ¿O se integra bien? ¿Cómo? ¿Se ve luego la rosca cuando...? Sí, se ve un poquito el adaptador. Se ve un poquito el adaptador. Ya los hay que vienen más con diámetros más precisos para que no se note tanto, pero sí se ve el adaptador. Pero siempre es una ventaja. Es una ventaja, sobre todo cuando quitamos y ponemos continuamente para hacer resistencia y tal, pues es una ventaja, porque esas roscas de latón es que te la cargas en nada. Porque como no la rosques con sumo cuidado, y eso era otra cosa que iba a llamar la atención sobre eso. Con otro metal que sea más duro. Exactamente, sobre todo con el acero inoxidable de los mods, que ese sí es un metal muy duro, pues ese metal tiende, por decirlo de alguna manera, a comerse la rosca de latón. Otra cosa que debemos hacer es limpiar frecuentemente, o sea, cada cierto tiempo, las roscas, tanto la del atomizador como la del mod. Hay quien es partidario de utilizar algún tipo de lubricante. Yo no soy partidario de utilizar lubricante en el caso de las roscas, porque el lubricante sencillamente lo que es un aislante. Es un aislante, o sea, nos está impidiendo un poco el paso de la corriente. Lo que sí yo recomiendo es tener mucho cuidado a la hora de roscar. Roscar parece una cosa muy sencilla, y realmente lo es cuando se sabe hacer, pero como vengas con un poquito, qué sé yo, y la trates de roscar con un mínimo ángulo de inserción, pues ya te saltas un hilo de rosca. Como digo yo, saltas un hilo de rosca. Si te saltas un hilo de rosca y dices, bueno, es que está un poquito duro, y lo sigues apretando, te cargas la rosca. Y te estás cargando un mod que te puede haber costado 90 euros, y te estás cargando un ato que te puede haber costado dinero también. Por lo tanto, la cuestión es tratarlo con cariño, sobre todo al principio. Y yo siempre comienzo, en vez de roscar hacia la derecha, yo siempre comienzo roscando hacia la izquierda, hasta que siento que la rosca me hace un pequeño tic, es la entrada del hilo de rosca. Y ahí lo voy sintiendo,
lo voy sintiendo. Incluso el primer hilo de rosca yo lo rosco con mucho cuidado hasta que yo no estoy convencido de que ya pasó del segundo hilo de rosca, entonces que ya comienzo a roscar con más cuidado. Y el otro punto es la presión que le vamos a dar al final. Hay una presión ahí, a ver, yo diría que de sentido común. Ya aquí no se trata de buscar una llave con tensión para ver cuánto le vamos a dar. Sencillamente es ponerlo a punta de dedo. A punta de dedo no hay que hacerle así, porque si le haces así estás forzando sobre todo el latón. No, porque le hagas así no va a hacer más contacto. O sea, a punta de dedo y ya con eso es suficiente, porque además eso en algún momento lo vas a quitar. Ya a la hora de desenroscar pues ya un poco más fácil. Pero mucho cuidado con eso, porque estas roscas son de hilo fino, es decir, son roscas muy finas y muy delicadas, sobre todo la de los mod, que son de latón. Pues roscar con mucho cuidado, sobre todo al principio. Yo siempre comienzo, como decía, roscando hacia atrás hasta que siento ese pequeño tic. Ahí lo sentí, que ya está en la punta de la entrada del primer hilo, y comienzo a roscar con cuidado. Ya cuando pasa el segundo hilo, ve que se siente que no hay que no lo estoy forzando en ningún sentido, pues ya comienzo a roscar con cuidado. Y tampoco roscar haciendo fuerza, porque ese roscar haciendo fuerza lo que hace es que el acero inoxidable va a desgastar el latón y va a crear esa arenilla o esa limalla que se empieza a mezclar con el líquido y después se nos deposita ahí debajo y nos produce cortocircuito. Y limpiar cada cierto tiempo, fíjate que lo he puesto 2 veces y ya está sucio. Yo he leído que el grafito también viene bien. El grafito es muy bueno, porque además el grafito es conductor también. También, exactamente. Pero te digo una cosa, también es un esmeril, al final se convierte en un esmeril. Esto, mira, una buena limpieza, mira cómo ha salido eso de adentro, y lo he puesto 2 veces nada más, y esta rosca venía limpiecita. Mira eso como ya... O sea, que eso, la que no está muy limpio era mía también, quizás. Ah, vale, también, pero es lo que te digo, eso oscuro que vemos ahí, eso es limalla, microscópica, pero limalla. Y eso es limalla que le está quitando tiempo de vida a nuestros mods. No tanto al ato, porque el ato es de acero inoxidable, pero el mod, que es lo más importante en este caso. Y es que casi todos los mods se van por ahí. Se van por ahí, exactamente, pero se van por ahí. Hombre, al final se va a ir, pero cuanto más le podamos alargar la vida útil, pues es mejor. Yo he visto ya en los foros... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Bienvenido. He visto, mira esto. Es que lo he visto yo en los foros de gente que se han cargado mods costosísimos por este tema de las roscas. Esto no es otra cosa que un esmeril que se nos va depositando en las roscas de nuestros mods y el de la rosca de los atomizadores, y que al final lo que hacemos es que le acortamos la vida útil al... Bueno, y a la hora de comprar un mod también mirar eso, ¿no? Hombre, claro, el material de las roscas. El material de las roscas. ¿no? Lo que pasa es que la rosca de latón es mucho más conductora de la corriente. Ya. Y como decía en el taller de resistencia, cuanto más podamos aprovechar. Y después, o sea, ¿qué material podría ser idóneo que sea más resistente, no pierda conductividad? ¿Sabes? ¿El rodio? No sé ni qué decirte. Yo es que mejor que el latón... ¿Los más caros son acero inoxidable? Los más caros, los mods más caros, tipo... Exactamente, claro que tienen roscas ya y conexiones de acero inoxidable, pero yo siempre... Con cobre dentro o algo así, ¿no? Claro, con los conductores de cobre. Pero yo preferiría siempre que mis roscas, las roscas de mis mods, fueran de latón. Aunque tuviera que cuidarlas mucho más, sí. El latón es muy conductor de la corriente. Lo que ya te digo, sencillamente tener un poco de cuidado nada más al roscar. Tratarlo con cariño, como digo, esto hay que tratarlo con cariño. Y por ejemplo, si es de latón y le metes ahora la rosca de... El adaptador. Al final estás perdiendo conductividad, ¿no? Estás perdiendo un poco, pero no mucho. No estás perdiendo mucho, porque el adaptador lo que te va a alargar aquí es un pequeño cuerpo de acero inoxidable, pero estamos hablando de 3-4 milímetros. No hay tanta pérdida. Sí la hay, en teoría sí la hay, pero es casi despreciable. Es preferible perder un pelín de conductividad, pero ganar en la protección de las roscas. Perdón, a la hora de limpiar la rosca, y sobre todo la rosca interior del mod. ¿Te refieres a esta? ¿Te refieres a esta? Sí, ¿se puede utilizar alcohol? Sí, como no.
El alcohol te ayuda, Un poquito, ¿no? te ayuda un poco, sobre todo a sacar esa arenilla que se ha depositado en lo profundo de la rosca. Si utilizas esto con un poquitico, o sea, no debería ser algodón, porque el algodón te puede dejar pelillos ahí dentro. Debes utilizar papel con un poquito de alcohol, pues es muchísimo mejor. Es mucho mejor, te va a sacar toda la arenilla que está en el fondo de la rosca. Lo malo es limpiar el contacto de dentro, ¿no? Lo difícil es limpiar el contacto de dentro, ¿no? Claro, Pero claro, tampoco porque se está puede profundo, ensuciar mucho. porque está profundo. Pero ese contacto no se va a ensuciar No mucho. tiene por qué, Mientras ¿no? la batería esté limpia y no haya ninguna deposición aquí en la punta de la batería, pues eso difícil que se ensucie. Aquí los contactos que más sufren son estos precisamente. Claro. El polo positivo de la rosca 510. Claro. Porque estamos continuamente roscando y sobre todo porque casi siempre algo drenan, hay muchos claromizadores y atomizadores que drenan un poquito y todo va a parar a ese contacto. Mira cómo se ponen los contactos eso, ¿eh? Sí, Se sí. ponen fatal. Los míos también. O sea, y con un poquitico de alcohol, o en el peor de los casos, como me dieron ahorita, como me enseñaron ahorita un mod por ahí, este mismo fue. Este mod me lo enseñaron y es que estaba negro, el contacto ahí estaba negro, que ni se veía, el latón ni se veía. Y eso es ya mucho tiempo ahí sin limpiarlo. O sea, se limpia, hombre, en casos extremos, pues ya hay que raspar un poquito, porque era ya tanto que dudo mucho que con alcohol se le fuera a quitar esa capa que tenía. Lo que hice fue rasparlo un poquito, pero eso hay que hacerlo con cordura. Porque a medida que vas raspando, pues también te vas cargando un poquito la superficie de ese contacto. Sí. Yo hablaba con Pablo el otro día el tema, cuando estábamos preparando el taller, sobre el tema de las roscas. Y hablábamos, exacto, y hablábamos de los mods telescópicos y del tema de las roscas. Yo le mencionaba a Pablo que se utilizan lubricantes, sobre todo porque estas roscas, como podemos ver aquí, son roscas extremadamente finas. Son roscas finas porque precisamente son para dar un ajuste, no para dar apriete, como digo yo, en el caso de los coches. Pero estas roscas hay que cuidarlas mucho. Normalmente, donde quiera que haya una rosca en cualquier tipo de dispositivo, debe haber algún tipo de lubricación. Se venden diferentes tipos de lubricantes para estas roscas. Si son lubricantes que ya están homologados para este tipo de mod, perfecto. Pero si no los tenemos a mano, yo nunca utilizaría aquí un lubricante cualquiera. Yo no utilizaría ningún lubricante que viniera de hidrocarburos, porque esos lubricantes casi todos tienen interaccionan con los metales y pueden producir exactamente lo que estábamos viendo aquí, que es toda la limalla y toda la suciedad. Yo utilizo, en los mods utilizo vaselina. La vaselina es totalmente inocua para los metales, o sea, produce una lubricación muy buena. Incluso se nota, este mod no está lubricado para nada, esto está totalmente seco y se nota en el tacto, en el sonido incluso, se nota. Si aquí yo utilizara un poquitico de vaselina, con mucho cuidado, tampoco es meter un emplasto de vaselina, no, es un poquitico nada más para cuidar esa rosca, porque esta rosca es importantísima. Tanto esta como la del polo negativo son importantísimas y todas son roscas muy delicadas y que hay que tratarlas con mucho cuidado. Yo en esta rosca hago lo mismo, primero le doy un poquitico hacia atrás, ven cuando siento el clic, cuando siento ese pequeño clic, ahí lo sentí, pues entonces comienzo a roscar hasta que dé un par de vueltas y el apriete final muy suave, con la punta de los dedos. Ya eso ahí no se va a caer nunca, para poder después, porque como yo apriete, pues estoy ya yendo en contra de la vida útil de la rosca. Un poquito de vaselina no le viene mal. Hemos estado hablando durante el taller sobre los materiales de fabricación. Los mods iniciales, los que hacían los primeros artesanos, casi siempre se decantaron por el latón, por el cobre. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que son materiales que conducen muy bien la corriente. Lo que pasa, y también por la ductibilidad que tienen a la hora de trabajar con ellos, en el caso de los mods de los artesanos, para darle la forma, para insertarle cosas, para las soldaduras con estaño y tal. Pero el mercado, lógicamente, se fue decantando por el acero inoxidable. También los hay de otros materiales ya más sofisticados, el titanio incluso.
porque son materiales que permiten un mejor maquinado. Todos estos mods se fabrican en torno, con tornos y fresadores, o sea, máquinas industriales, y pues el acero inoxidable pues nos permite, o sea, les permite a los diseñadores y a los fabricantes pues darle todas estas formas, ¿ves? Todo esto es maquinado. Estos son máquinas que producen esto en serie. No es como los mods artesanos que nos ponemos a dar martillo y a soldar piezas. Lo que pasa con esto es que el acero inoxidable no tiene el poder de conductividad que tiene el cobre, o que tiene el latón, o que tiene el oro. Por eso precisamente los contactos, aquí lo vemos, los contactos ya son, los hacen de acero inoxidable, pero los contactos son de bronce. ¿Ves? Lo que pasa es que ya te digo, el contacto será de bronce, pero el cuerpo del mod sigue siendo acero inoxidable. Y ahí hay una pequeña diferencia. Tampoco es nada excepcional. Si tenemos una batería con buenas prestaciones, tampoco es excepcional. Aquí importantes son este contacto que está aquí. El contacto que viene aquí de Esto me va a estar sucio, ¿eh? Así es. No, está bastante bien. Ese punto de contacto ahí dentro, ese siempre va a ser de latón. Ese siempre va a ser de latón, ese es importante que sea de latón. Aquí tienes un botón regulable también, que veo que no es de latón. En este caso no es de latón, creo que no es de latón. No, pero no es regulable eso. Sí, eso es regulable para... Mira, si lo estoy regulando yo con la uña. Yo creo que no. Que no se mueve mucho en altura. Ah, ¿no se mueve mucho? Pues debería. Eso casi siempre es roscado, casi siempre va roscado. Bueno, aquí te tengo el mod yo medio desarmado aquí. Ya te lo tengo aquí medio liado, ya te lo he desarmado aquí. Bueno, pues eso en cuanto a las roscas y a la conductividad. Como les decía, los mods que son de bronce, pues la conductividad es muchísimo mayor. En el caso del acero inoxidable es menor, pero el acero inoxidable es un material muchísimo más duradero que el bronce. Yo he fabricado mods de bronce, sí, son muy brillantes y tal, son muy bonitos y tal, pero con el tiempo y el uso de la mano, el sudor y tal, pues van perdiendo ese brillo original, porque son metales que se degradan mucho en el contacto con el oxígeno de la atmósfera y sobre todo con el ácido del sudor. Pues sencillamente es como todo, es tener cuidado de pasarle un pañito con un pulimento y tal. Sin embargo este no, este va a estar así por los siglos de los siglos, porque este es un material que prácticamente es no degradable, o sea, es un material muy resistente. Los circuitos electrónicos, las protecciones y la polaridad. Ya lo hemos ido hablando un poco a medida que hemos ido conversando. Respetar siempre la polaridad. Incluso aunque sea un mod mecánico, siempre se debe respetar la polaridad. Yo antes no la respetaba. En los mods mecánicos yo no la respetaba, pero esta me enseñó que sí se debe respetar la polaridad, aunque sea un mod mecánico. Porque como les dije, la puse en el otro sentido y esto se puso caliente. Se puso caliente, comenzó a subir de temperatura y decía, pero bueno, ¿y esto por qué? Y es porque le había puesto la batería con la polaridad cambiada. Te lo di para que me lo arreglara, no para que experimentara. No para que experimentara, no, pero yo, todo lo que tú me des yo voy a experimentar antes de traértelo para casa, porque así es como se aprende. Así es como se aprende. Circuitos electrónicos. Tenemos el circuito básico, aquí traigo algunos. Tenemos un circuito básico de una batería Evo. Aquí lo tenemos, aquí está. Esto es una batería Evo que la tengo yo para experimentación y para mostrarles un poquito. Como pueden ver, aquí muy sencillo. Aquí tenemos una batería de iones de litio con su polaridad, el rojo es el positivo, el negro es el negativo. En el caso de esta batería es de 650 mA. Salen los dos cablecitos, el positivo y el negativo. El negativo es el negro, el positivo es el rojo, y eso viene a este circuito que está aquí dentro. Este no sale porque está trabadito ahí, pero aquí yo traía uno muy parecido. Esto es lo que tiene básicamente dentro. Este es el circuito básico que tiene una batería Evo, que incluye un pulsador. Esto realmente, la posición es esta. Este cablecito negro, este cablecito rojo, es el positivo de la batería. Y de aquí, de este puntico aquí, sale el negativo que va a este de aquí atrás. O sea, esto que están viendo aquí es exactamente lo mismo que hay aquí dentro. Este está medio iluminado porque no funciona bien. Este circuito incluye este microchip
que es el que nos va a controlar las prestaciones que tiene esta batería. Es decir, las pulsaciones para el bloqueo, es decir, con 3 pulsaciones, algunas vienen con bloqueo de 3 pulsaciones y otras vienen con bloqueo de 5 pulsaciones. Y básicamente mantenernos un voltaje lo más estable posible para que desde la primera hasta la última calada la sintamos igual la calada, porque está entregando la misma cantidad. Y este circuito también nos dice cuando la batería baja de una carga determinada, nos da unos destellos de luz para indicarnos que tenemos que poner a cargar la batería. No obstante se nota, cuando está descargadilla ya te va avisando de sí, que da menos te va avisando. voltaje. Yo es que hace tiempo que no utilizo las Ego, ya no me acuerdo. No mucho, no mucho. como un mecánico. No me claro, acuerdo, claro. sí, Bueno, sí, pues ese es el objetivo de este circuito electrónico, pero además tiene otro objetivo. Recordemos que las baterías Ego no se saca la batería de aquí dentro y se pone a cargar en un cargador, sino que esto mismo le ponemos un adaptador o cargador que vienen con ella y lo ponemos directamente a la corriente. Bueno, pues este circuito se encarga de que además de darnos todas esas prestaciones de bloqueo, de estabilidad de corriente, cuando le entre corriente por aquí, invierte todo el sistema y ya entrega corriente directamente a la batería. No sé si me han entendido lo que les he dicho, ¿vale? O sea, permite, si este circuito no estuviera aquí, no podíamos cargar la batería de la misma manera en que la utilizamos. Se lo digo porque a mí me ha pasado con los PON mecánicos. O sea, este circuito nos permite poder cargar la batería con ese sistema tan sencillo que es como ponerle un cargador aquí y ponerla a cargar. Pero además, así pequeñito como lo vemos aquí, este circuito es capaz de darse cuenta cuando la batería ha llegado a su máximo de carga. Cuando ha llegado a su máximo de carga, pues se desconecta y no le sigue entregando carga. O sea que este circuito es importantísimo en el desarrollo de las baterías Ego. O sea que básicamente nos permite el bloqueo por pulsaciones, estabilidad en la entrega de corriente al atomizador que tengamos. Nos produce las pulsaciones para que sepamos lo que estamos haciendo, sea bloqueo o sea carga, y además nos permite cargar la batería en el sentido contrario, es decir, que no que salga la corriente, sino que entre la corriente y nos cargue la batería que está dentro. Este es un circuito elemental de batería Ego, pero que después se fueron desarrollando. Ya hablamos de los KIC, hablamos de los DNA 30 y los DNA 50 y los DNA 20. Hay que ver que el moquito ese... Pues sí, pequeñito así como lo vemos, pues hace todas esas cosas, increíblemente. Ya hay otro circuito un poco más sofisticado. Por ejemplo, aquí tenemos el circuito de una pipa, que lo traje también para mostrárselo. ¿Mi pipa famosa? La famosa pipa, que la tuve que destripar porque, a ver, esa pipa tiene esa dificultad, que no hay manera de acceder al circuito. Te dejo que hable más de mis cosas, ¿eh? ¿Me permites que hable más? Por supuesto. Vale. Perfecto. Bueno, pues esto es un circuito que venía dentro de una pipa con un diseño espectacular. Y que, sí, hombre, para los que les gusten las pipas, era un diseño espectacular, ¿no? Es esa que tenemos allí, ¿no? Exactamente. Sácala. Ahí. Que muy bonita, tal. Muy bonita, realmente no. Para los amantes amantes de las pipas y de las historias de Sherlock Holmes, pues estas pipas, vamos, espectaculares. Diseño muy bonito. Y tienen una cosa muy particular. Aquí veo que hubo aquí, a ver si hay algún problemilla. Un golpe. Tienen un sistema, o sea que estas pipas no llevan pulsador. Es decir, tienen un sistema automático de flujo de aire, que lo que trae como ventaja es que no hay que pulsar nada, sencillamente aspiramos. Pruébala, dar una calada. Y ese, porque esta tiene su batería puesta y todo. Creo que sí. Rendimiento aceptable, ¿verdad? Pues sí, está bastante bien, lo que parece que la batería está un poquito descargado. Sería que hace rato que no sé. Bueno, tampoco ninguna maravilla. Y el problema que tiene este tipo de pipa o dispositivos automáticos... Hostia, esto tiene como 18 de nicotina, ¿no? Yo creo que 12. 12. ¿Qué me decías de la pipa? Que cuéntalo tú, que tú sabes más que yo, el inconveniente que tienen los sistemas automáticos. Exactamente. Pues esta batería es muy sencillo, ya como todos sabemos, aquí debajo está la batería, pero carece de un pulsador, es decir, que tiene un sistema automático de flujo de aire que detecta cuando comenzamos a inhalar el aire y se cierra el circuito, es decir, se activa ese circuito. Aquí lo podemos ver ahora. Lo que está dentro de esta pipa, pues es esto. Esto va aquí dentro, aquí vemos un LED
que la función de ese LED es simular, una de las funciones es simular esta luz roja. ¿Lo vemos ahí, no? Se ve poco. Si lo abre se ve más. Si se abre se ve más, ¿no? Dale. Lo vamos. Ya. Todos los dispositivos vale. automáticos son muy jodidos. Esta rosquita Y está Carlos, complicada. ya le daba a Carlos unos pocos dispositivos de eso para que los abra y Es los decir, vea aquí y tenemos no le convence. aquí podemos ver la batería con el polo hacia arriba, el polo positivo hacia arriba. Entonces aquí tenemos ese LED. Ese LED no solamente está ahí para que, ahí vemos, se ve el LED ahí. Ese LED se enciende cuando estamos aspirando para darle la impresión como si se estuviera quemando aquí la cazoleta. Exactamente. Pero también nos sirve para cuando la batería se está descargando, también da unas pulsaciones. Da las pulsaciones, y también cuando ponemos la batería. Pon la cabecita para allá. Sí. Ahí. Cuando le ponemos la batería, pues ella nos da unas pulsaciones ahí como para decirnos bienvenida a la batería. ¿Ves? Sí, pero bueno. Sí, no, nada más que eso. Muchas Y un mecánico, pilotas, por ejemplo, no te pero da ningún tipo de indicación de ese Ningún tipo de indicación. Y nadie Y no pasa nada, pero es como todo, vamos, Sí, sí. sofisticar las cosas para que, Sí. ¿sabe, no? Bueno, pues eso es lo con lo referente a esa pipa. Ahora tenemos aquí el sistema que está dentro de esa pipa. Aquí lo vemos, es un sistema, esto es una carcasa plástica donde va la batería, y este es el sistema electrónico. Este es un sistema electrónico que se conecta con este, que está aquí. Y aquí tenemos el conector 510 que iría aquí, que es donde rosca el hato que le vamos a poner. Ahí vemos el conector 510, que es esto que tenemos aquí. Estoy diciéndole todo esto porque quiero llegar a un punto. O sea, hasta ahora tenemos lo que tiene una batería o un mod cualquiera. Pero aquí tenemos una particularidad. Entre esta pieza y este conector y esta pieza plástica, tenemos lo que hace particular esta pipa, que es el sistema de flujo de aire automático, que es este pequeño electrónico que está aquí. Este redondelito electrónico que vemos aquí, que se protege, en teoría, con esta carcasita plástica. Bueno, pues detrás de eso está el sistema de flujo de aire. Es un sistema que es como una especie de balancín que al aspirar el aire pues cierra el circuito y hace que la corriente pase de la batería hasta el polo positivo de esta rosca 510. ¿Tiene un sensor o algo así? Exactamente, es un sensor en sí es un sensor de paso de aire, que cuando inhalamos el aire pues cierra el circuito. Es muy sensible, muy sensible, muy delicado, muy complicado. Yo pienso que todavía los fabricantes de este tipo de productos deben mejorar ese sistema. Sobre todo, lo comentaba con Pablo, deben tratar de hermetizarlo, o sea, buscar la manera de que eso funcione, pero sin que esté expuesto a la intemperie, o sea, al oxígeno de alrededor, porque puede tener algunas complicaciones. Nada que sea imposible de solucionar, pero yo veo que se pudiera... Tipo... Exactamente, por aquí traigo uno que quiero hablar de ese ahora también. Aquí traigo un sistema que es muy parecido a este, en esencia es lo mismo. un desechable, ¿no? Exactamente, un desechable que lo traje para mostrarlo. Es básicamente lo mismo. Aquí tenemos una batería, vamos a ponerlo aquí para que se vea mejor. Una batería de iones de litio muchísimo más pequeña, no me acuerdo qué capacidad tiene este. Esto tiene como... Típico de 500 escaladas, algo así. Sí, pero ahora no me acuerdo, que ya tengo poca luz aquí. 250.000 amperios, una cosa así suele ser, ¿no? Bueno, pues ahí lo dice, pero ahora no lo veo. Si alguien pudiera ver ahí, que no tengo luz aquí, si alguien que tenga mejor vista que yo, a ver si lo ve ahí. 90.000 amperios. 90 miliamperios, exactamente. O sea que es una batería, como ven, muy pequeña, porque es un cigarrillo desechable.
Es un desechable que te da ¿cuántas caladas en teoría? O 500. 500 caladas. Depende. Y quiero decir que tenía muy buen rendimiento. Yo lo estuve probando antes de destriparlo. Lo estuve probando. Sí, la verdad es que nos sorprendimos aquí. Sí, en la sí, nos tienda. sorprendimos. Tiene una autonomía muestra que nos bastante llegaron bien. De unos fabricantes y nos Sí, gustó. sí. Bueno, pues lo que le decía, esta parte de aquí adelante, aquí está la resistencia, como si fuera un atomizador normal, solo que todo viene incluido en el mismo cuerpo. En este caso, el sensor de aire, este sensor de aire que veíamos aquí, este sensor, en este caso está puesto en el lado contrario de la batería. Aquí está muy cerca de donde va la resistencia, pues aquí está en el lado contrario, está aquí detrás. Y de alguna manera, al estar aislado, porque aquí está metido como dentro de esta cápsula plástica, al estar aislado, pues funciona, yo pienso que tiene mejores prestaciones que este sistema. O sea, yo estuve utilizando esta batería, este cigarrillo durante muchísimo tiempo y no me falló ni una sola calada. Ya ves, un desechable con desechable, prestaciones que exactamente, una pipa que vale 70 euros. Exactamente, pero ¿por qué? Porque aquí lograron, o sea, tuvieron la idea de poner el sensor de aire. Ve, aquí lo que se ve del sensor de aire son los contactos, pero el sensor como tal está ahí dentro. Está tan adentro que yo no pude desarmarlo, o sea, para desarmarlo tendría que cargármelo. No es que sea un sistema más caro que el otro, es un sistema más ingenioso. Más ingenioso, esa es la mejor historia. hecho. Porque está protegido por esta carcasa y eso hace que dure más tiempo, así de fácil, ¿sabes? Yo la pipa esa la odio porque me la han devuelto ya varias veces. Ya, Tengo que decir. hombre, te digo como todas las cosas, también depende del uso, como tú le des el uso, tratar de, sobre todo en el caso de este sistema, yo pienso que el enemigo número uno de este sistema son las caídas al suelo. Una es que este sistema que está aquí atrás, el sistema del sensor de aire es tan sensible que un mínimo golpe, vamos, una caída al suelo, lo puede desbalancear y lo saca del lugar. De hecho, ¿cuál fue el que yo reparé? Exacto. El cigarrito ese que se puede cargar. Me llevé un cigarrillo que tiene un sensor de aire y que no tiraba. Hombre, tuve que desarmar uno para darme cuenta cómo era el otro, pero lo que había sucedido era que ese sensor se había caído de su lugar. Y con unas pinzas, pues eso estoy casi seguro yo que fue una caída al suelo. Una caída al suelo. Lo llevé a su lugar, le hice un refuercito y tal, y comenzó a tirar de maravilla. Total, que tenemos que huir de este tipo de Hombre, dispositivos. o tener cuidado. Estas cosas son cosas que son muy sensibles. Pero, o sea, que se te va a caer, se te va a Sí, caer pero el ya. coche, se te va a caer el móvil, en fin, que Ya. cosas se Es como caen. si se te cae un móvil y se te rompe, ¿no? Pero es que son muy chulos también, porque, vamos a ver, no tiene pulsador ninguno. Yo es creo que tú- todos cuando empezamos a vapear queríamos dispositivos Fáciles. fáciles y automáticos. A mí me llama mucho la atención un cigarrito que no tenga yo que darle ningún botón. Sí, sí, a mí Eso también lo me hemos llama la pensado atención. todos, Y seguro. que se encendiera la punta. Claro, que se eso encendiera la al punta, principio o sea, mola, ¿sabes? Yo pienso que es como para tener de todo, ¿no? Tener un mod electrónico, tener un mecánico y tener una cosa que tú sencillamente aspires y que no tengas ni siquiera que pulsar. Que yo Porque creo que te el digo- futuro irá por ahí, desarrollar mucho más sistema ese y que tú no tengas que Pues hacer sí, nada de nada. sí, 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 Acomodar al usuario y que... Te digo una cosa, yo soy de utilizar mod mecánico con pulsadores, pero si yo pudiera eliminarme el pulsador con un sistema que fuera fiable, pues yo se lo ponía a mi mod. ¿Por qué no? Claro. Yo se lo pongo a mi Mira mod. y- Lo que pasa es que, ya te digo, todavía no he encontrado uno que sea fiable. Y otra cosa es que también es un poco más complicado, porque él tiene que detectar el flujo de aire. Es decir, es millones de veces más fácil poner un pulsador que poner un sensor de aire. Y tú has analizado ya unos pocos, los desechables eso, la pipa esa y el que te da yo, el cigarro ese Sí. recargable es Inoki, o sea que es una marca Sí, 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 en condiciones, sí, sí, sí. ¿sabes? Pues Sí. ni ese te pareció un sistema fiable, ¿no? Te pareció muy pollo con pinza. A mí el más fiable que me ha parecido hasta ahora El ha sido desechable, este. ya ves. Más que el Incluso más que el cigarrito recargable. Sí, sí, ¿no? sí. Este ha sido el más fiable. Lo que pasa es que si yo ahora quisiera poner este sensor en mi mod, tendría que ponerlo en un lugar que él detecte el flujo de aire. Ya tendría que canalizar yo el flujo de aire y tal. Vamos, Más- que es un más poquito espacio, ya necesita un más poquito espacio. más complicado, necesito más espacio. Por eso es que uso el pulsador. Pero que me gustaría en algún momento poder utilizar un sistema de flujo de aire, o sea, un sensor de aire. Ahora, cuidado y mantenimiento. Bueno, ya hemos estado hablando de cuidado y mantenimiento, utilización de lubricantes, sobre todo en las roscas de los mods telescópicos, la limpieza de esos contactos que están allá adentro, que a veces no nos damos cuenta
que lo más importante de todo lo que tenemos aquí es ese contacto que tenemos ahí dentro, mantener esas roscas lo más limpia posible. Habíamos hablado de alcohol, incluso se puede limpiar con vodka también. No utilizar algodón. Si utilizamos algodón aquí, eso se nos llena de pelusilla ahí dentro. ¿Un trapito? Un trapito, exactamente un trapito que no deje pelusilla. Y quería tocar un punto también, el tema de las baterías, de revivir las baterías. Hay ocasiones en que estas baterías pues se descargan de una manera tal, sobre todo las que no tienen protección, las ICR, se descargan a un extremo, cuando ellas bajan de 2 voltios creo que es, o de 1 punto tanto, pues la ponemos en un cargador y el cargador, cuando el circuito del cargador la analiza, pues dice: esta batería está muerta, esta batería tírala y cómprate otra. El cargador dice: no puedo cargar esa batería, porque yo te la cargo de un voltaje para arriba. O sea, están configurados de esa manera. Pues esas baterías las podemos reutilizar, las podemos revivir, como se suele decir. Es muy sencillo, hay que buscar una que esté bien, que esté por encima de los 2 voltios, de los 2 puntos tanto, y ponerlas en paralelo. ¿Qué significa conectarlas en paralelo? Negativo con negativo o positivo con positivo. Es decir, si yo pongo estas baterías así, las estoy poniendo en serie. Y si las conecto negativo con negativo y positivo con positivo, las estoy poniendo en paralelo. Esto no hay que hacer una instalación, no hay que soldar nada, no hay que hacer un montaje de nada. Sencillamente buscamos algo metálico, por ejemplo esto, también puede ser una moneda. Y buscamos la manera de que los 2 polos negativos hagan contacto. Y puenteamos esto aquí arriba. Esto aquí, sí, no, es que esto tiene unas punticas aquí porque esto está recuperado de... Por ejemplo, una tapadera de esto. Sí, esto puede ser... Yo traía algo ahí, creo que... al final no lo traje. Puede ser una tijera, por ejemplo, una tijera metálica. Pues una punta aquí y una punta aquí. Y ahí la puenteamos 3-4 segundos. Créanme que no hace falta más de 3-4 segundos. ¿Eso valdría? Esto vale perfectamente. La puenteamos aquí 3-4 segundos. Incluso yo creo que una de estas yo creo que estaba media muerta. Es como le da el biberón a la Pues batería mira, del es coche. que una le comunica a la otra, le pasa un poco de voltaje. Esta tiene... Bueno, esta está bastante mal, esta tiene 1.98. No, es que esta yo las traje de muestra nada más, no las traje ni siquiera cargadas. Y esta tiene... Y esa ya no tiene solución. Sí, como no. Está descargada. Esta yo ahora le pongo... Esta probablemente si la pongo en un cargador, el cargador me dice que no la puede cargar. Pero si yo cojo una que ya esté cargada, ¿tienes alguna Si te doy una mía... una 18650 que esté bien cargada? No le va a pasar nada. No le pasa absolutamente nada. Lo único que puede ser es que eche humo. Más nada que eso. ¿Qué te gusta el humo? Vamos a ver esta, a ver cuánto ¿Fuegos tiene. artificiales? Esta tiene 3,85. Vale, yo voy a tratar de ponerla, de conectarla aquí. No, y la euro y también. Tengo esa que dice... Vamos a ver si así lo logro hacer. Si tú crees que tiene tela, Yo si no traigo 4 o 5. quizás esto también. Ahí la tenemos, ya revivió. Madre. Y eso que lo hice, vamos, que no traigo... Pero fíjate que esta batería ahorita tenía 1.37, ¿no? Tiene 2,80. O sea, si la ponía en un cargador no iba a hacer absolutamente nada. Y ahora ya tiene 2.73. Le di, ¿cuánto? 8 o 9 segundos. Vamos, si le hubiera dado 3-4 segundos igual. Joder. O sea que pasé un poco de carga de esta batería para esta batería. Ya esta batería la puedo poner y se carga perfectamente. Comprueba ahora cuánto tiene la moradita. Igual. Que antes tenía no 3 puede haberle puntos quitado mucho, mucho, ¿no? Puede haberle quitado mucho. 3.84. No le has quitado casi nada, ¿no? No, casi nada. Incluso si la dejo un poquito más, le da incluso más carga a esta batería. Incluso yo las he cogido con 0, o sea que el polímetro me da 0 carga, 0 voltios. Y le he dado 3-4 segundos y ya tiene 2 puntos y tanto. Aquí nada muere. O sea, esto es cuando a alguna batería se les quede que ya el cargador no... De las no que le- tengo muertas, que no están muertas, ¿no? Pues, Que se pueden revivir perfectamente. El tema está en conectar los 2 polos negativos y los 2 polos positivos. También se puede utilizar algún portapila, porque aquí vieron que me fue un poquito complicado. ¿Por qué?
porque esto tiene un recubrimiento plástico que no me dejaba Sí, la protección. que hiciera contacto, es decir, estaba haciendo contacto en el plástico y no en el metal. Lo que hice fue que las puse en un ángulo para que me hicieran contacto ahí y puenteé aquí arriba con una tijera, así de fácil. Pero la solución que dice acá el compañero que es Las dos tijeras. ponerla, sí, pero para utilizar las dos tijeras hay que fijarla, yo la fijaría en algo, Con cinta aislante. ¿sabes? Porque si voy a hacer una por aquí, dos por aquí, bueno, pues también se puede hacer. Claro, o una persona que te haga... Hombre, claro, pero estamos tampoco, analizando si tampoco. estuviéramos en una isla desierta, No, que hombre. ¿sabes? Como el superviviente de, ¿sabes? De la isla de... ¿sabes? Pero bueno, si alguien que te aguante ahí, además que son 3, 4, 5 segundos nada más. Bueno, pues ahí tienen un buen Yo voy a sistema. probarlo con una batería que tengo en casa que no me cargan. ¿No te cargas? Pues mira... No son ni MR ni FR, son porque las del ordenador. Ajá. Son, no sé, serán... Ya, es que estas son de ordenador, exactamente. Estas son de Lo voy a ordenador. probar, lo voy a probar. Pues con eso, mira, a mí hasta ahora ninguna de las... Cada vez que abro una batería de ordenador para sacarle la batería, hay 3, 4 que están en cero. Y todas las he devuelto a la vida yo con... y Entonces, de- cuando dejamos las baterías, ¿no? Esto de que para reciclaje, en realidad lo que hacen es revivirlas, ¿no? Y venderlas de Probablemente, nuevo. Y probablemente. venderlas de nuevo. Hace poco en el foro publicó un chaval que encargó unas baterías, no voy a mencionar el nombre de la tienda, pero encargó unas baterías a una tienda y le llegaron estas, pero de este mismo color incluso, y es que estas se delatan por sí mismas, porque si las ven, ¿no ven 4 punticos ahí en el positivo? Sí. Esos son baterías de ordenador, porque esos punticos que tienen ahí son las conexiones para conectar 8 baterías juntas. Y eso, las baterías que vienen de fábrica. tú dices de los alimentadores. Del ordenador, el alimentador No, del el alimentador, no la batería del ordenador. La batería del ordenador trae 8 baterías 18650. vale. Pero de eso no vamos a hablar Vale, ahora aquí, vale, porque eso vale. es, ya eso es trapicheo, ya que de eso no vamos a hablar aquí ahora. Lo que te gusta a ti, O sea, que trapicheo esos son de un con las ordenador. pilas de ordenadores. De un ordenador antiguo le has sacado tú la batería. Sí, pero eso no vamos a hablar aquí. De eso no vamos a hablar aquí. Una preguntita, Carlos, eso que dice la gente de meter las pilas en el frigorífico, incluso en el Mira, congelador. qué bien que me recuerdas eso, porque ese era el otro. Cuando iba a hablar de revivir las baterías, quería hablar del tema ese de ponerlas en el congelador. Mira, yo eso lo he utilizado y a mí no me ha funcionado. En teoría debería funcionar, en teoría por la química de la batería y tal. Se supone que tú coges una batería, la pones en un recipiente plástico que la aísle de la humedad y tal, de estos que tienen un cierrecito hermético arriba y tal, y la pones en el congelador 2 o 3 días. Hay quien habla de 24 horas, hay quien habla de 48, hay quien habla de 72. Yo la dejé una semana. Yo las he dejado hasta una semana. Y después la dejas enfriar, o sea, la dejas que vuelva a la temperatura ambiente y se supone que la batería vuelva a la vida. Yo eso lo intenté con la batería precisamente de esta cámara y no lo logré. Si alguien lo ha logrado, yo no lo sé. Leyendas urbanas. Es que tiene un basamento teórico, tiene una base teórica el tema de congelar la batería. Pero yo en la práctica a mí no me ha dado resultado. A mí lo que me ha dado resultado es esto. Puentear la batería, que bueno, lo hice ahora. Lo hice ahora mismo, que lo hice ahora mismo. Puente en paralelo, 5 segundos. En paralelo, sí. En paralelo, negativo con negativo, positivo con positivo. Y remedio santo. A los 4 o 5 Y otra segundos. cosa que hablamos el otro día que me pareció interesante. Por ejemplo, si tú a un modo telescópico le pones 2 pilas, una detrás de la otra, en serie, y una está descargada total y otra cargada, el modo empieza a tirar de la cargada, ¿no? Hombre, De la sí. descargada pasa totalmente de ella. Sí, pero cuidado. La que está cargada comienza a alimentar el atomizador que está arriba, pero también comienza a darle carga a la que está descargada. Eso es muy O interesante. sea que tiene 2 trabajos. Claro. Tiene 2 trabajos, o sea que Se gasta con más velocidad, digamos. hombre, se va a gastar. Está haciendo el trabajo que tendría que hacer 2, digamos. Exactamente. No es recomendable Claro. eso, ¿no? Claro. ¿Eh? Que no es muy recomendable hacer eso. No pasa nada con eso. No pasa absolutamente. Lo único que te va a pasar es que te va a durar menos. O sea, que si tuvieras 2 baterías cargadas te va a durar menos, porque esa batería está alimentando la resistencia del atomizador, pero le está pasando carga a la que está descargada. Cuando también. compras un atomizador Está haciendo lo mismo que hicimos aquí. De no usar 2 Está baterías. haciendo lo mismo que hicimos Yo aquí. antes pensaba que si una estaba descargada ya eso no iba a funcionar. Que tenía que tener... No, cuando no funciona es cuando está abierta. Si una batería se abre, cuando digo se abre quiere decir que ella internamente Ha perdido ya la química que tiene. por la dentro. química se aísla el polo positivo del polo negativo. Ya ahí sí no, porque es que no pasa la corriente. Estás interrumpiendo el circuito y no pasa la corriente para arriba. Pero si la batería tiene alguna carga, pues sí te va a pasar la corriente. Sí va a pasar la corriente. Lo que pasa es que ya te digo, está pasando la corriente para la resistencia y le está pasando corriente a ella también, ¿entiendes?
Pues eso, y nada, hablarles un poquito ya de los mods artesanales, que ella también me decía tocar un poquito el tema. A ver, este fue el primer mod que yo hice. Esto, vamos, que yo ni siquiera sabía que existían los mods. Y yo cuando veía que empecé a vapear, que las baterías Ego aquí me duraban tan poquito, dije, pero yo tengo que hacer algo para solucionar esto. Y pues lo primero que hice fue que una de las baterías Ego que yo tenía, que dejó de funcionar, pues la desarmé y dije, bueno, pues vamos a ver qué tiene esto adentro. Y vamos a ver, esto tiene un circuito electrónico, una batería y no tiene mucho más. Bueno, pues yo esa batería la voy a cambiar. Y lo que hice fue que cogí una batería 18650 que tenía por casa y la puse dentro de este depósito. Vamos a ver que esto no es otra cosa que un tubo que contiene una batería. Lo que hice fue coger la electrónica y la rosca de una batería 510. Hombre, claro, le puse este entre dos. Este entre dos no es otra cosa que una pieza de un palo de una cortina, no es mucho más que esto. Sí, sí, claro que le vi la formita esa y tal, y yo vi que ajustaba aquí muy bien. Ven que ajusta ahí como un guante. Claro, eso va pegado. Bueno, pues esto es el palo de una fregona. Así, aquí donde lo ven, esto es del palo de una fregona. Que un día llega mi mujer a la casa y dice, yo noto como que la fregona está como rara, la siento yo un poco rara. Y yo no decía nada hasta que al cabo del tiempo le enseñé el mod. Me dice, oye, pero qué chulo te ha quedado, qué bien, qué bueno, que ahora te dura más. Y digo, bueno, pues esto es el pedazo de la fregona que tú... Y entonces, bueno, además está decirle que tuve que ir al chino y comprar un palo de la fregona nuevo, porque me echaron una horquilla ahí y tal. Entonces, bueno, pues siempre se le pone dentro algo para que la batería pues no se mueva tanto ahí dentro. No queda totalmente justa, ¿no? No queda totalmente justa, pero tampoco necesita que quede tan ajustada. Aquí me falta una pieza que no la traje porque se me olvidó, que es el contacto del positivo. Aquí este cablecito rojo pues viene a un polo positivo que hace contacto con el polo positivo de la batería. Así. ¿Es una pieza metálica? No, es una pieza plástica que va pegada aquí y en el centro tiene un poste positivo, que creo que era un tornillo, ahora mismo no me acuerdo, pues este mod yo no lo he reparado, tengo que repararlo porque fue el primero que hice y le tengo mucho cariño. Entonces esto hacía contacto ahí con el positivo y este alambrito, este cablecito, pues venía directamente viene directamente a un contacto negativo que yo se lo soldé ahí, ¿vale? Y después que lo soldé ahí, pues le puse esta cubierta metálica, así de sencillo. Vamos a ver si logro yo aquí ensamblarlo por lo menos momentáneamente. ¿Ven? Ya ahí quedaba la batería con ese polo positivo soldado ahí. Es decir, que yo inicialmente no puse un muelle como tienen los mods originalmente, porque no tenía el muelle. ¿No cargabas por arriba? Sí, a eso voy ahora. Y sencillamente lo taponé aquí detrás con esta pieza plástica, que esta pieza es plástica, esto no cumple otra función que no sea una función meramente decorativa aquí. Y así hice yo mi primer mod. Entonces yo lo que hice fue aprovechar la electrónica de una batería Ego, con su pulsador, su bloqueo y tal. Yo lo único que sustituí fue esto. Esto aquí, para que me diera más autonomía. Incluso esto yo lo cargaba por aquí, con un adaptador de batería Ego normal. ¿Entiendes? Y entonces ya eso me daba pues una autonomía a mí muchísimo mayor, vamos, hasta 2 y 3 días me daba a mí esta batería. Ese fue el primer mod. Ya después pues me hice esto. Esto lo hice porque me pasé por un sitio y vi esta pieza, que ahora seguramente muchos se darán cuenta qué cosa es, otros no se darán cuenta, yo les voy a explicar lo que es. Y me llamó la atención porque aquello se me parecía un mod, pero es que no era un mod. Esto era sencillamente una maquinilla de cortar los pelos de la nariz, que seguramente lo habrán visto. Yo tan grande no las había visto, la verdad. Pues sí. Esto era una maquinilla de cortar los pelos de la nariz. Esto tenía aquí delante, en vez de tener una rosca 510, pues tenía una pieza de la que salía un tubito, pues ese tubito se introducía dentro de la nariz, le dabas al pulsador y te afeitaba todos los pelos. Bueno, pues yo le quité todo eso. Hombre, lo ideal fuera que yo la desarmara ahora para que la vieran por dentro, pero esta no quiero desarmarla porque no es atornillada, sino que es a presión. Y si me pongo a abrirla y cerrarla, pues no va a cerrar más. Y entonces,
pues le adicioné por aquí abajo un interruptor para poderla cargar. ¿Qué pasa? Que en este caso es totalmente mecánico, aquí no hay una electrónica de batería Ego. Al no haber una electrónica de batería Ego, no tengo la posibilidad de que al yo ponerle un cargador por aquí ya automáticamente me produzca que entre la carga. Para eso tuve que adicionarle este switch, este interruptor que tengo aquí. Cuando yo la voy a cargar, yo tengo que a este interruptor ponerlo en esta posición. Para invertir el sistema. Ahí yo invierto el sistema y me le empieza a entrar carga a la batería. Pero tengo que tener un cuidado. Yo con ese pulsador, con este interruptor en esa posición, yo no puedo ponerle el claromizador. ¿Por qué? Porque me empieza a entregar corriente directamente. Y se los voy a demostrar. ¿Lo están escuchando? Sí. Claro. ¿Ves? Es decir, ya mi batería está cargada, pues yo cierro con este interruptor y ya entonces comienza a funcionar el pulsador. Ya entonces acciono por aquí. Esa es toda la historia. Y entonces pues inicialmente no quería ponerle esta tapa plástica, pero dije, pero es que le viene, vamos, es que le viene ahí como de maravilla, ¿no? Y entonces pues esta tapita, que incluso esa es la tapa que trae él, para ocultar toda esa historia que hay ahí detrás, tuve que hacerle sus adaptaciones, vamos, que esto hay que rebajar y adaptar las piezas y tal. Este es de una sola batería 18650, lleva una sola batería, porque no cabía más. Yo inicialmente quería hacerla con varias baterías Ego, pero al final le terminé poniendo una sola batería 18650. Y vamos, con claromizadores de este tipo va de maravilla. Queda muy integrado. Sí, queda increíblemente bien integrado. Sí. Bonito. Sí, queda muy chulo, queda muy chulo. Es bonito. Y si no dices De que es un... de lo que es, Sí, eso sí. puedes volver loco a que sea. Pues sí, no, yo lo publiqué la foto y hubo alguna gente que... Unos me preguntaron, yo creo que... Me decían, yo creo que yo sé de dónde tú sacaste eso. Porque, o sea, estaban un poco inseguros de... Pero hubo otros que me dijeron, sobre todo en unos foros del Reino Unido, sí hubo unos chavales que me dijeron, nosotros conocemos lo que es eso, eso es una máquina de afeitar el pelo de la cara. Eso sí se dieron cuenta. Es una lástima que no haya podido traer el Alter Brass, no pude traerlo porque ¿Me ya... has hecho alguno que tú le puedas quitar y sacar la batería para cargarla fuera del mod? Yo no he hecho mod así. Yo los mods que he hecho, los que he fabricado, se cargan por arriba todos. O sea, yo no los he hecho porque han salido así de alguna manera. Incluso el Alter Brass, que ya lo vendí hace un tiempo ya, que es una lástima que no haya podido traerlo, aunque creo que Pablo tiene unas fotos por ahí que lo pueden ver. Tienes que conseguir el circuito que sea por otro sitio, ¿no? Que para hacerlo así tienes que hacer que el circuito sea por otro sitio y luego los cables, ¿no? Para hacerlo como... Para poder sacar la batería y meterla. No, para hacerlo, sacar la batería tiene que ser que tú puedas sacar la batería. Es decir, tendría que tener una rosca, ¿sabes? O una pieza que tú la quites y saques la batería, ¿entiendes? Que ya eso un poquito, se complican un poco las cosas y tal. Por eso he preferido hacerlo para cargarlos por arriba. Y es que para mí es hasta más cómodo, o sea, yo no toco la batería. Yo voy a abrirles es la primera vez que lo abro desde que lo hice. Vamos, que yo lo hice, le puse la batería, lo cerré y ya esto lleva, pues, qué sé yo cuántos meses. Y yo no lo he tocado. Lo voy a abrir por primera vez ahora. Y no me gusta abrirlo mucho, o sea que no lo he abierto, primero porque no se ha roto nunca. Y segunda, porque estos tornillos, la rosca es plástica, donde ellos enroscan es plástico. Y no quiero tampoco ponerme, si no hay necesidad, lo voy a hacer ahora para que ustedes lo vean. Ese creía yo la cámara de fotos. ¿Eh? Ese creía yo que era una cámara de fotos. Es que parece una cámara de El fotos. tamaño así de... Sí, claro, tiene más o menos ese... ¿Ves? Son 4 tornillitos. O sea, bueno, en teoría, te digo en teoría, porque esto hace tanto tiempo ya que yo lo hice que yo ni me acuerdo. Ah, vale, por aquí la cosa. ¿Ves? Se retira esta tapa y aquí tenemos toda la historia. Vamos a ponerlo a ver si la cámara lo ve. Exactamente, aquí hay dos baterías de 18650 que sí se desmontan de ahí. Porque aquí yo utilicé un portapilas. ¿Ves? Tiene sus muelles aquí abajo. Tiene los dos contactos negativos aquí abajo y los dos contactos positivos aquí arriba. Que si en algún momento se estropea.
La Sí, cambio. perfectamente, yo las saco de aquí, vamos. Las quito, ¿ves? Las puedo desmontar de aquí. ¿Ves? Eso, ya que montamos uno, pues vamos a desmontarlo completo. Aquí tenemos los dos contactos, los dos muellecitos para facilitar los contactos de las pilas. Y aquí tenemos los dos contactos positivos que son de bronce. Son de bronce precisamente por dos razones. Primero, porque son más fáciles, es un material que para mí es más fácil de trabajar. Y segunda, por la conductividad. Y porque son hasta más fáciles de soldar a la hora de soldar en los cablecitos que van a salir por detrás. ¿Vale? Estos son unos separadores para alinear ahí bien las baterías y tal. Pues aquí tenemos el pulsador. Esto es mecánico totalmente, aquí no hay electrónica ninguna. Este es el pulsador. Simplemente un botón. Un botón de encendido y apagado. Encendido y apagado. Que tenía que haber traído alguno para que lo hubieran visto. No traje ninguno. Y la rosca 510. La rosca 510, pues donde entra el polo positivo y el polo negativo. Esa es toda la historia. En sentido general, esa es toda la historia. ¿Qué pasa? Como mismo me sucedía con este, yo necesitaba un interruptor. ¿Por qué razón? Porque si yo pongo las baterías aquí ahora y yo lo pongo a cargar, no me carga las baterías porque el circuito está abierto. Tengo dos soluciones: o presiono aquí el pulsador o le pongo un interruptor. Entonces para eso le puse este interruptor que está aquí arriba, que cuando yo lo voy a cargar lo tengo que poner aquí. Cuando lo pongo ahí, yo cierro el circuito y ya el cargador comienza a pasarle corriente a las baterías. Como el cargador tiene un sistema con un LED que detecta cuando las baterías llegaron a su máximo de carga, pues él me indica cuando llegaron al máximo de carga. Pero al igual que este, si yo pongo las baterías, esta la puse al revés, ¿no? A ver, ¿qué pasa aquí? La puse al revés. Ah, no, está bien. Si yo pongo las baterías, con ese circuito cerrado ahí le pongo el ato, pues empieza a tirarle corriente automáticamente. ¿Lo sienten ahí? Sí. Igual que el otro modo. Igualito que el otro. Entonces yo ahí, ya después que yo lo cargo, pues yo abro ese circuito y ya comienza a funcionar por su pulsador normal. Este mod, a mí es que los mods con dos baterías de 1850 a mí me encantan. Yo sé que son más voluminosos, pero la autonomía es increíble. Increíble. Esto es que yo lo cargo, yo lo dejo cargando. Cuando ya me dice que está cargado a tope. Un día entero. ¿De carga? ¿Cuánto tiempo? De carga, no, un día entero no. Creo que, bueno, nunca lo he medido tampoco, pero puede estar por las 6, 7, 8 horas. No pasa de 8 horas, ya está cargado a tope. Pero después es que empiezo a vapear y venga a vapear, y venga, y pasan los días, y échale líquido, y venga, y vuelve a echar líquido, y esto sigue tirando, a veces que me parece que es eterno. Digo, pero esto es eterno, tío. Y vamos, hasta última hora será que las baterías son buenas, no sé, en fin, son baterías recicladas, pero están muy bien, y es que hasta última hora la calada es muy buena. Ya entonces empiezo a sentir las últimas caladas ya un poquitico más dulzona y tal, digo, pues ya ahora de ponerlo mecánico. Exacto, y ya ahora de ponerlo a cargar. ¿Y para qué? A esto le instala el chip y No, a esto yo le pongo un DNA 30 o un DNA 20 y Y tira. Claro, lo que pasa. Hacerle una mueca ahí para que Sí, se claro, vea no, el se puede display, instalar. Yo le y ya quito está. todo esto aquí adelante, le quito todo este frente. Este frente es meramente decorativo, esto es pura imaginación, esto no es otra cosa que recuperado de una cámara de vídeo que yo vi que le venía tan de maravilla ahí. Esto es una cámara de vídeo antiquísima, aquella que ya no se utilizaba, y la destripé para coger las piezas, para los circuitos, los cables, toda esa historia. Y nada. Y con eso me gumbo. Y ya con esto yo voy a Lo ser... mismo me da el palo en una fregona. Pues sí. Y las pilas ni CR ni MR ni nada de nada. No, esas pilas son reciclables y llega y ponlo ahí y ya está. Así de fácil. Para que veáis O sea que no hay que- que ser tan... no, yo tiquismiqui no con las soy pilas. nada de paranoico Pero con las lo que no tiene- baterías. Lo que no tiene es ventilación. Sí la tiene ventilación por aquí. Por aquí.
Es pequeñito. Que se rompió, ¿no? No, eso yo no me acuerdo por qué le hice yo el caladito ese ahí. Pero por ahí tiene ventilación, pero vamos, que te digo, tampoco es que... Y por aquí también tiene ventilación, ¿ves? Sí. Por aquí sale un poquito de ventilación, pero vamos. Me da igual, eso tampoco está en hermético, ¿no? Que no, esto Tiene tampoco está en botones. hermético, ¿sabes? Y Los por aquí botones, sale un eso. poco también, por los botones también sale. Vamos, tampoco, No es una nunca cosa- ni no se ha es un juego. calentado, ni sigo vivo, o sea, he sobrevivido, o sea que no es tampoco... Ya la repanocha sería que además funcionara como cámara de vídeo. Sí. Entonces, Hombre, ya, ¿no? Y que se conectara con YouTube, venga, hasta luego. Y que se conectara con Facebook y que subiera, ya ves. También tenías otro, ¿no? No te lo has traído hoy. ¿Cuál? ¿El Antebras? Puede ser, que son como dos tubos. ¿El de bronce? Sí. Ese es el que te decía el Antebras. El de bronce lo voy a Ah, me enseñar. lo has vendido, vale. Sí, ya se lo vendí. Lo voy a enseñar aquí en el ordenador, quien quiera ver lo que pase por aquí. Que esto es una auténtica preciosidad. Yo es que me quiero hacer una placa. Fíjate. Pero no sé si pillarme la DNA. Parece la máquina del tiempo. oh, Guapísimo. La venden en pin En latón, cobre. Y el dato que tiene es un Villanova, ¿no? Que ha hecho. La Sí, ya ves. SX350. Este es el botoncito de aquí. Esto no tiene funcionalidad ninguna, esto es todo decorativo. Esto también para colgártelo, esto es una moneda de 10 céntimos. Yo soy muy de mecánico, muy de... Es guapísimo, tío. Su cajita para Y la guardarlo. No he necesitado mucho tampoco... Qué cosa, ¿no? Y este lo ha vendido en Alemania. Ya, claro, Lo no, mandamos de a hecho, Alemania. los claro, monstruos es que además lo bueno que tiene esto es que no hay dos iguales. Claro, claro. Son Esto 5 es iguales, pero exclusivo. con números de serie, o sea, empezando por 1.0. Tiene- Pero cómo El Arterbras. Pero ¿cómo vendiste esa Porque yo los preciosidad? hago para vender. Él tiene Qué también. cosa más bonita, en el claro. foro, No hay en dos Inglaterra, iguales. en el mundo. No hay dos Tiene iguales. contacto con No, ese es un- Ese es único. Ese se vendió para. ¿El cliente ha sido de aquí? Claro. No, Alemania. Este ha sido de aquí. Se vendió para Alemania. Bueno, pues nada, eso. Muchas gracias. Eso es todo lo que teníamos para este taller. Sí, es verdad. Muchas gracias por haber venido. Lo conseguí. Encantado de haber saludado y Gracias. bienvenido a este tema del Gracias, Javier. del papel. Gracias. Muchas gracias. Cuando reviva una pila te lo diré. Pues mira, es que ese sistema, es que eso no